Mantendré mi introducción breve. Nunca he sido bueno en ellas de todos modos. Pero esta vez, siento que es principalmente por lo nervioso que estoy. Para proteger mi identidad y la de los demás en este relato, usaré alias y omitiré ciertos detalles que no afectarán en nada la historia en sí. Me referiré a mí mismo como Whitley. Reddit parece un lugar donde puedo, filtrar esta información sin que se note o se tome en serio. He guardado este secreto durante 16 años, pero desafortunadamente, a pesar del riesgo para mí y mi familia, he decidido que necesito confesar de alguna manera. Así que aquí está mi historia. Crecí en Fairbanks, Alaska. Fairbanks es más o menos como la mayoría de las ciudades en los estados del sur, solo que rodeada por el estereotípico desierto helado de Alaska. De todos modos, como muchos hombres y mujeres jóvenes, me uní al ejército a los 18 años, y para no hacer la historia larga, para el año 2002 me encontraba estacionado en Fairbanks en Fort Wainwright. Fue una época extraña para el ejército en la estela del 11 de septiembre. Los jóvenes se unían al ejército más que nunca, por supuesto. Pero me refiero a extraña en un sentido diferente. El ego metafórico del ejército había sido golpeado por un grupo de secuestradores terroristas, y ahora el ejército en su conjunto estaba, por falta de una mejor palabra, paranoico. Era el equivalente a que Mike Tyson fuera abofeteado en público por otro hombre. Los radares fueron renovados y monitoreados constantemente para evitar otro ataque en suelo estadounidense, y es en parte por esto que estoy aquí con una historia que contar. El 13 de marzo de 2002, múltiples radares militares y civiles detectaron un objeto que ingresó al espacio aéreo de Alaska, y presumiblemente se estrelló en la cercana reserva de vida silvestre Yukon Flats. Fui seleccionado junto con otros 10 hombres por uno de nuestros superiores, Brown, para lo que llamamos una misión de búsqueda y rescate, para localizar el objeto estrellado. Algunas cosas estaban mal con esta operación. Fue tratada casi como un ejercicio completo. Nos dijeron que básicamente nos vistiéramos para la guerra. En ese momento, asumí que esto se debía al estigma en torno a los accidentes aéreos sospechosos, pero ahora no estoy tan seguro. Otra razón por la que las cosas eran tan extrañas era que uno de los oficiales de mayor rango en la base, Hatfield, nos acompañaba en esta misión. Eso no tenía sentido para mí en ese momento. ¿Por qué enviarían al envejecido Hatfield a un páramo helado para identificar un accidente aéreo cuando Brown era más que capaz? Pronto tendría respuestas a eso. El viaje en helicóptero fue más corto de lo esperado. En un helicóptero estábamos yo, Hatfield, Brown, Flynn, Bradshaw y Dobbs. En el otro estaba el segundo al mando de Brown, Anderson, que ahora era el tercero al mando en esta misión, Carter, Ramos, Smith, Wallace y Morgan. Por supuesto también había 2 pilotos. Hatfield era un hombre callado y bien educado. Siempre había sido muy respetado y temido en las filas como líder, pero cuando pasamos la última cresta y vimos lo que habíamos venido a buscar, cambió. La vista que nos recibió cuando la luna iluminó la noche oscura de Alaska fue un objeto cilíndrico, grande y de color gris oscuro, ardiendo en una llama intensa en un claro grande rodeado de nada más que nieve, árboles y un estanque cercano. Era más o menos del tamaño de un 747, pero no se veían alas ni sistema de propulsión en esa cosa. A primera vista pensé que era un avión, o una aeronave experimental de aquí o de Rusia. La nueva actitud de Hatfield contaba una historia diferente. «Eso es un maldito avión grande», dijo Dobbs, quien fue recibido con una mirada de furia y molestia por parte de Hatfield. Lo miró fijamente en un incómodo silencio mezclado con el ruido de las hélices hasta que gruñó. «Sí, ojalá fuera un maldito avión». Cuando finalmente aterrizamos, estaba bastante claro para todos nosotros lo que estábamos enfrentando. Ninguno de nosotros quería decirlo. Lo entendimos en silencio y seguimos las órdenes que Hatfield nos ladró enojado mientras aterrizábamos, y se nos dijo que nos acercáramos al objeto con las armas desenfundadas, mientras las llamas circundantes comenzaban a apagarse rápidamente, superadas por las frías temperaturas. Hatfield nos ordenó detenernos cuando sintió que estábamos lo suficientemente cerca, y fue entonces cuando todos pareció que notamos al espectador que caminaba hacia nosotros con las manos levantadas en una mezcla de saludo y rendición. Hatfield parecía más molesto que cualquier otra cosa cuando aterrizamos, y la presencia de este espectador lo enfureció más que nada. «¿Pueden creer esto?», dijo el hombre mayor.
¿Saben qué demonios es esta cosa? Hatfield miró al suelo por un momento, sacudió la cabeza y luego se acercó para estrechar la mano del hombre. ¿Qué fue exactamente lo que vio aquí esta noche, señor?, preguntó Hatfield con una sonrisa abrumadoramente sarcástica. Estaba sudando casi profusamente en la fría noche de Alaska. Bueno, dijo el espectador, mi casa está un poco en esa dirección. Escuché que esta cosa se estrelló, y estás viendo exactamente lo que vi cuando llegué. Hatfield lo miró directamente a los ojos todo el tiempo, sonriendo y asintiendo como un loco. Eso debe explicar el siguiente curso de acción de Hatfield. Esa no es la respuesta que estaba buscando, amigo, dijo Hatfield. Este comentario provocó una expresión de confusión en la cara del espectador, similar a la que tenía cuando Hatfield sacó una pistola y le disparó en el pecho 4 veces. Todos nos quedamos allí, en un estado de shock y comprensión simultánea. Acababa de asesinar a un hombre inocente, pero todo por el supuesto bienestar del resto de la humanidad. Que esto sea una lección para todos ustedes que no lo entienden, clamó Hatfield. Nadie debe enterarse de lo que pasa o ha pasado aquí esta noche, a menos que sus superiores les pregunten sobre ello, o podrían terminar como este hombre, que acaba de morir trágicamente en un accidente de casa hace un minuto. Ninguno de nosotros era nuevo en el ejército. Sabíamos que, ante cualquier cosa turbia que viéramos en nuestro servicio, nuestras mejores opciones eran seguir órdenes y no hacer preguntas. Hablando de seguir órdenes, Hatfield rompió el silencio y nos ordenó investigar el objeto estrellado. Se había dividido en varias secciones, pero permanecían adyacentes entre sí. Entramos por la brecha en la nave que estaba más cerca de lo que asumimos era la parte delantera. El interior de esta cosa era, apropiadamente, sacado directamente de una película de ciencia ficción. Las paredes de la sala de control alargada estaban cubiertas de tecnología desconocida y extrañas escrituras. Debería haberlo anticipado, pero la vista de 2 cuerpos humanoides inclinados contra la pared a mi derecha me asustó bastante. Los seres medían alrededor de 5 pies de altura, eran delgados, con piel gris pálida y extremidades largas. Al verlos, Brown soltó un sorprendido: «Bueno, ¿quién lo diría? Son los malditos padres de E.T.» Hatfield los miró, y murmuró con enojo: «De todas las personas que podrían haber tenido que encargarse de limpiar este tipo de mierda, tenía que ser yo». Sacó su radio para hablar con el piloto del helicóptero. «Guardian 1, aquí Hatfield, ¿me copias? Cambio». «Guardian 1 copia, Hatfield. ¿Cuál es tu situación? Cambio». El radio crujió. «Dile a la base que tenemos un código Orion nivel 5 y que necesitan enviar un equipo aquí lo antes posible para limpiar esto. Diles que es una gran carga y que necesitan traer tantos vehículos y hombres como el protocolo lo permita. Cambio», dijo Hatfield, notablemente tratando de contener sus propios nervios. «Copiado, Hatfield. Cambio». «Bien, sigamos adelante», dijo Hatfield, señalando hacia la parte trasera del objeto. Continuamos nuestra búsqueda hasta que encontramos una sala hacia la parte trasera de la nave. La sala estaba rota en algunas áreas en ambos lados, lo que daba al exterior. En la sala había otro cuerpo, pero algo era diferente. Aunque este cuerpo era del mismo tipo que los del frente de la nave, estaba visiblemente destrozado. La marca que más destacaba era un enorme agujero que atravesaba el torso del ser. «Dios mío, ¿qué le pasó a ese?», preguntó Anderson. Parecía que alguien había tomado un poste de luz y lo había lanzado a través de esa maldita cosa como una jabalina. En la sala, parecía haber 2 enormes compartimentos laterales hechos de un material diferente al resto del interior. Determinamos que eran algún tipo de celda, pero ¿para qué? «Hatfield, ven a ver esto», dijo Bradshaw desde la brecha en la nave que daba al lado opuesto de donde habíamos aterrizado y entrado. Hatfield se acercó, y al ver lo que Bradshaw quería mostrarle, soltó un suave y preocupante «Oh, Dios mío». Todos caminamos hacia donde estaban para ver lo que estaban mirando, un rastro de enormes huellas circulares, que salían del objeto hacia la línea de árboles cercana. Estoy seguro de que todos los demás allí lo entendieron tan pronto como yo. Lo que sea que estaba en una de esas celdas se escapó al aterrizar, mató a esa cosa en la sala con él, y escapó al desierto de Alaska. Quizás lo peor de todo, nosotros éramos los que íbamos a tener que salir a cazarlo. Bradshaw y Flynn fueron los afortunados bastardos que se quedaron atrás a esperar que llegara el equipo de limpieza, mientras que el resto de nosotros teníamos que ir con Hatfield y Brown
a encontrar esa cosa antes de que se alejara demasiado. No estaba exactamente seguro de si la directiva era capturar a la cosa con vida, o matarla cuando, y si, la encontrábamos. Todo lo que sabía era que íbamos a ciegas a cazar lo que fuera que había estado prisionero en esa nave. El bosque estaba completamente oscuro en comparación con el claro donde estaba el sitio del accidente. El dosel superior del follaje era tan denso que la única fuente de luz eventualmente se convirtió en las luces de nuestros rifles mientras avanzábamos en formación a través del bosque, siguiendo a Hatfield mientras él a su vez seguía las huellas de la cosa. En comparación con el resto de los hombres con los que había servido, consideraría que el grupo con el que estaba era la colección más élite de individuos de la que había formado parte. Estos no eran muchachos, eran hombres. Eran los mejores soldados que Fort Wainwright tenía para ofrecer, y había una razón por la que los habían enviado aquí, porque sabían que cualquier cosa podría haberse estrellado aquí, incluso algo salido de nuestras peores pesadillas. Desde el principio, todos estábamos enfocados, y éramos profesionales. Teníamos un trabajo que hacer, y a diferencia de la mayoría de los jóvenes en la base, no iba a haber ninguna tontería en esta misión. No nos tomó mucho tiempo encontrar a dónde llevaban las huellas. Nos encontramos mirando hacia una cueva enorme tallada en la base de una de las montañas cercanas. Hatfield sacó su pistola y se dirigió a nosotros. «Estén alerta, caballeros, ya lo tenemos. Brown, toma la delantera, el resto, síganme». La cueva era enorme, con muchos compartimentos diferentes, pero ninguno tenía mucha profundidad, así que continuamos por el túnel principal, hasta que Brown detuvo la línea y murmuró un «Madre de Dios» para el resto de nosotros. Iluminó con su linterna a un oso pardo, probablemente de 500 o 600 libras, que estaba en las mismas condiciones que el ser que habíamos encontrado en la sala de celdas. También tenía un enorme agujero circular idéntico a las huellas que habíamos seguido. Estaba sentado desplomado contra la pared de la cueva, muerto. Podías sentir cómo cada hombre en ese compartimento de la cueva se retraía lentamente en su niño interior, mientras el miedo primitivo se apoderaba de ellos. Esta cosa que estábamos cazando había entrado en la casa de un oso pardo, lo había vencido y lo había dejado muerto. Si podía hacerle eso a un oso, imagina lo que nos haría a nosotros. Wallace fue el que tuvo la mala suerte de decir lo que la mayoría de nosotros estaba pensando. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo». Recibió una mirada de muerte de Hatfield, quien procedió a acercarse a su cara. «Deja de ser tan cobarde, Wallace. El hombre ha estado matando osos durante siglos. Convertimos a esos cabrones en alfombras con un chasquido de dedos. Tenemos un trabajo que hacer, eliminar a esta cosa, y como tu superior, les ordeno a todos que lo hagan. ¿Alguna pregunta?» El compartimento quedó en silencio, nuestro valor algo restaurado. Recordamos que éramos hombres y teníamos un trabajo que hacer. El compartimento en el que estábamos, claramente la antigua guarida del oso, se dividía en 3 túneles. Brown llevó a Smith y Wallace por el túnel de la derecha. Anderson llevó a Carter y Ramos por el túnel de la izquierda, y yo fui con Morgan, Dobbs y Hatfield por el túnel del medio. Permanecimos en silencio todo el tiempo. Claro, tenía preguntas, pero no iba a preguntarle ninguna a Hatfield. Continuamos hasta que el túnel se volvió demasiado pequeño para seguir, así que comenzamos a regresar al compartimento. Como las comunicaciones por radio no funcionaban en la cueva, acordamos que nos reuniríamos todos en el compartimento si terminábamos nuestra búsqueda o si algo salía mal. Cuando estábamos a mitad de camino de regreso, comenzamos a escuchar disparos y los gritos de nuestros compañeros. Corrimos de vuelta por el túnel hasta el compartimento, donde Brown y su grupo ya nos estaban esperando. «Parece que proviene del grupo de Anderson», dijo Brown. «Entonces vayamos para allá. Whitley, tú vas al frente», dijo Hatfield, tratando desesperadamente de ocultar sus nervios. Nos movimos en silencio por el túnel, tratando de avanzar lo más eficientemente posible. La realidad era que si nadie del grupo de Anderson se había reunido con nosotros a estas alturas, algo había salido muy mal. Como estaba al frente, fui el primero en ver a Ramos cuando doblamos una esquina en la cueva. Estaba sentado contra la pared de la cueva, claramente tratando de esconderse de algo. Cuando nos vio, suspiró de alivio, y rápidamente se levantó, indicándonos que guardáramos silencio. Por lo que me queda de vida, nunca sabré qué impulsó a Hatfield a preguntar en voz alta: «Ramos,
¿Qué demonios pasó aquí abajo? Pero en el mismo momento en que lo hizo, fue como si Satanás mismo hubiera abierto las puertas del infierno sobre nosotros. De la oscuridad detrás de Ramos, una enorme apéndice de color rojo pálido atravesó su cuerpo. Las luces de nuestros rifles iluminaron algo que creo que mi mente no podría construir ni en mi peor pesadilla. Una criatura enorme, parecida a una mantis, acababa de empalar a Ramos, cuyo cuerpo fue arrojado hacia mí desde unos 15 pies de distancia, derribándome hacia el grupo. El resto fue un total caos de carnicería y balas. Cuando vi a la primera persona huir, hice lo mismo. Eché un vistazo rápido hacia atrás para ver a un grupo de veteranos militares completamente armados, posiblemente lo mejor que nuestro planeta tiene para ofrecer, siendo destrozados por esa cosa. Claro, éramos la cima de la cadena alimenticia aquí, pero esa cosa no era de aquí. Seguía a los 3 hombres que habían huido de la cueva delante de mí. Corrimos por Dios sabe cuánto tiempo, impulsados por puro miedo y adrenalina, hasta que llegamos al claro, donde los refuerzos de la base habían llegado y estaban despejando los restos. De hecho, otro superior nuestro, Banks, estaba en camino para averiguar dónde estaba nuestro grupo con su propio equipo, ya que habíamos estado incomunicados por un tiempo. Miré al resto del grupo que había huido. Éramos yo, Brown y Wallace. Había otro más, pero no estábamos seguros de quién era ni dónde estaba. Caballeros, ¿qué pasó con Hatfield y el resto de su grupo?, preguntó Banks. Brown, de alguna manera, estaba en un estado mental en el que podía responder esa pregunta. Están muertos, señor. Hay algo ahí fuera, algo de esa nave, y nosotros no pudimos detenerlo. Banks se mostró extrañamente tranquilo al escuchar esto. ¿Y dónde está esa cosa ahora, Brown? La seguimos hasta una cueva, y fue allí donde sucedió, dijo Brown. Banks asintió. Caballeros, pasaron la tarde de hoy en la base, el 13 de marzo de 2002. Durante ese tiempo, ocurrió un accidente que provocó la pérdida de Hatfield y el resto de su grupo. La naturaleza de este accidente hizo que no fuera posible recuperar sus cuerpos. ¿Está claro? Todos asentimos. Ya había terminado para ellos, y finalmente había terminado para nosotros. Nos enviaron de regreso a Fort Wainwright, y nos interrogaron sobre lo que sucedió, diciéndonos cada vez que no debíamos hablar del incidente a menos que uno de ellos nos lo pidiera, y que estuvimos en la base todo el día, donde ocurrió un accidente. Algo con tanques de combustible o lo que sea. Aunque esto atormentó mi existencia durante los años siguientes, sabía que no tenía más remedio que dejarlo atrás, así que eso fue lo que hice. Un día, algunos compañeros me llevaron aparte y me contaron lo que había pasado después de que me fui de la escena. Banks había ordenado un barrido masivo de la zona de la cueva con una fuerza mucho mayor de la que habíamos entrado. Encontraron algo perturbador. Morgan fue el otro hombre que había huido de la cueva con nosotros. Lo supieron porque no muy lejos de la cueva, encontraron su cuerpo, empalado y estrellado contra un árbol con tal fuerza, que el árbol había sido derribado. Las huellas de la cosa que salían del cuerpo mostraban que había huido al desierto y había desaparecido hace tiempo. Dentro de la cueva, encontraron e identificaron los cuerpos de Hatfield, Anderson, Ramos, Carter, Smith y Dobbs, todos destrozados por esa cosa. Era como si las balas ni siquiera le afectaran. Simplemente los destrozaba, como una máquina. Ahora que he dejado las Fuerzas Armadas, me he mudado y he tenido tiempo para pensar, finalmente tomé la decisión de decir la verdad de una manera que, con suerte, no me perjudique a mí ni a mi familia. Configuré este relato utilizando información que será difícil de rastrear hasta mí, e incluso llegué al punto de publicar esto usando una computadora en una biblioteca pública en un estado en el que ni siquiera vivo. Espero que tomen esta información por lo que vale, porque esa cosa todavía está ahí fuera, y solo Dios sabe dónde está y de qué es capaz. Soy guardabosques en Alaska, llevo 15 años en este trabajo. Durante este tiempo, he tenido que lidiar con mi parte justa de personas desaparecidas, idiotas que se pierden sin mapas o servicio de celular, gente que se aventura completamente desprevenida en la naturaleza en busca de un desafío, y personas que lamentablemente no lograron salir de aquí. Te diré con sinceridad que cada persona que desaparece sin dejar rastro pesa en ti. Todo lo que hayas escuchado sobre sentir que podrías haber hecho más, que tal vez, si hubieras buscado en el lugar correcto en el momento adecuado, esa persona aún podría estar viva. Todo eso es cierto. Solo he tenido algunas de esas ocasiones, pero recuerdo cada una de ellas con total claridad.
Sin embargo, esto no se trata de casos de personas desaparecidas. Esto es muy diferente a cualquier otra cosa que haya visto. Hace un mes, un compañero guardabosques estaba en una patrulla habitual cuando recibimos una llamada completamente inusual en la radio. Estaba preguntando sobre árboles, si teníamos alguna explicación para un grupo de abetos que habían sido derribados, pero no retirados. Nos dijo que unos 30 árboles habían sido derribados en algún lugar, y el perpetrador no se había molestado en mover ninguno de ellos. Lo más extraño es que no parecían haber sido cortados, sino derribados, algunos astillados en puntos aleatorios a lo largo del tronco y otros arrancados de raíz. La única explicación que se nos ocurrió fue que tal vez alguien los estaba preparando para usarlos más tarde. Hasta donde sabíamos, no había nadie por esa área. Pero a veces los visitantes hacen cosas extrañas. Tal vez alguien se alejó mucho de los campamentos para intentar construir una cabaña. ¿Quién sabe? Acordamos estar atentos a cualquiera por esa zona, y continuamos con nuestro día. Pero ese no fue el último informe, y en las semanas siguientes seguimos recibiendo más y más informes de árboles derribados sin explicación al este de la estación. Se convirtió en una política preguntar a todos los que veíamos si sabían algo, pero nadie tenía respuestas. Entonces, una noche, escuchamos un fuerte e inconfundible estruendo hacia el este. 2 de nosotros nos dirigimos hacia allá, Pete y yo. Cuando llegamos al lugar en cuestión, el sonido había cesado, pero los resultados eran claros. Unos 50 árboles habían sido completamente derribados. Esto, por supuesto, ya era inquietante en sí mismo, pero luego encontramos algo más. Estábamos revisando los cuerpos astillados de los abetos caídos, tratando de atravesar el cementerio recién formado, cuando Pete me llamó. Iluminó un pequeño rastro de sangre, con claros pedazos de pelaje gris entremezclados, incrustados en la tierra. Sin tener ninguna explicación para lo que estábamos viendo ni un culpable, regresamos a la estación. Poco después, recibimos una llamada de un pequeño grupo de campistas en algún lugar al norte, diciendo que habían visto algo la noche anterior, un animal, uno grande. Uno de mis colegas salió a investigar y concluyó que debía haber sido un oso. Los campistas no estaban seguros, pero aceptaron la explicación. Podría haber sido un oso. Podría haber sido. No estoy diciendo que esté definitivamente relacionado, pero es solo parte de las circunstancias. Fue anoche, alrededor de la 1 de la mañana, cuando me despertó el sonido de un lobo aullando en algún lugar al sureste. Resultó que no era la única persona que había sido perturbada por los aullidos. Earl estaba seguro de que la criatura debía haberse herido de alguna manera. Juzgando por el sonido de sus gritos, tal vez había caído en una grieta o algo así. Después de deliberar un poco, fui yo quien salió en la camioneta con un rifle para intentar acabar con su miseria. Después de conducir un rato, tratando de triangular dónde podría estar, me di cuenta de que estaba cerca del río. Logré llevar la camioneta hasta la orilla y conducir hasta allí, y agradezco a Dios que lo hice porque no sé qué habría pasado si hubiera estacionado y caminado. Me detuve cuando mis luces finalmente encontraron a la criatura llamando a su manada, una manada que no llegó. No llegaron porque todos y cada uno de sus cuerpos yacían esparcidos por el suelo, iluminados por el haz de mis faros. Habían sido eviscerados, desangrándose por heridas abiertas, algunos incluso en pedazos. Me quedé sentado allí por un minuto, tratando de entender qué diablos estaba viendo. Pude ver al lobo colgando de la vida, sus ojos brillando en la luz, gimiendo. Todo en él estaba mal, y quería salir de allí lo más rápido posible. Saqué el rifle de la parte trasera y lo preparé antes de siquiera abrir la puerta. De pie sobre su cuerpo, pude ver claramente lo que estaba mal. Cada una de sus patas había sido rota individualmente, sin romper la piel para que sufriera, para que gritara. Cada vello de mi cuerpo estaba erizado, y todo mi ser me gritaba que saliera de allí. Levanté mi arma y el sonido resonó claramente en el aire frío de la noche. Conduje directamente de regreso y expliqué exactamente lo que había visto. A nadie le gustaba mucho la idea de salir en ese momento, así que 3 de nosotros fuimos la mañana siguiente. Cuando llegamos, solo quedaba un lobo, con una clara marca de garra a lo largo de su costado, y un solo disparo en la cabeza. Pensaron que podría haber sido un oso grizzly, que los dos se habían enzarzado en una pelea por alguna razón. Insistí en lo que había visto, y al principio pensaron que solo me había asustado, pero finalmente los convencí.
Por supuesto, hay poco que podamos hacer excepto estar atentos a más eventos o avistamientos y escuchar más aullidos de lobos. Realmente me pregunto qué podría haber pasado si no hubiera estado en la camioneta, si no hubiera tenido el rifle esa noche. Tal vez no habría regresado a la estación. Quizás habría sido uno de esos casos de personas desaparecidas que simplemente nunca aparecen. Me está asustando. Si alguien tiene una interpretación de lo que vi, por favor hágamelo saber, porque cada explicación que se me ocurre queda corta. ¿Qué hay ahí fuera en el bosque? ¿Un hombre o algo más? ¿Qué está destrozando árboles y dejándolos? ¿Qué está usando un lobo como cebo?